Primera pregunta para ustedes es si hicieron la tarea. Les había dejado esto, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Y les había dejado algunos otros ejercicios también. Aquí están. Estos son los que les dejé de hecho, ¿no? Y hablamos un poquito sobre clases de funciones. Ajá, continuar con clases de funciones. Pues lo de clases de funciones ya está, muchachos. Algo que sea C1 significa que la función es continua y sus primeras derivadas existen y son continuas. Algo que sea C2 significa que la función es continua, sus primeras derivadas existen y son continuas, sus segundas derivadas existen y son continuas, y sus segundas derivadas cruzadas existen, son continuas y son iguales. Eso significa funciones de clase C2, ¿no? Y eso se puede generalizar para C infinito sin ningún problema, ¿no? Entonces, redáctenlo de esa manera, ¿no? Se puede llegar a hacer esa pregunta en algún momento. No sé si tenía otro. No, sí vimos estos, ¿no? Entonces vamos a redactarlo aquí para clases de funciones. ¿Por qué tenemos que ver el teorema de la función implícita y la derivada direccional? Son derivadas de orden superior ya. Entonces se dice que una función es de clase. Está muy grueso el punto. Está muy grueso. Aquí está. Es de clase sí, dos puntos. Las derivadas parciales existen y son continuas. En alguna región del dominio de F. O sea, por región entiéndase puntos interiores al dominio de F, ¿no? En alguna región del dominio de F que depende de X y Y, ¿no? Entonces dice que una función es de clase C1 si las derivadas parciales existen y son continuas, ¿no? La función F será continua. Donde sea C2. Perdón, donde sea C1. Entonces ahí tiene la definición, así las vamos a clasificar, ¿no? Diremos que una función es de clase C1 si las derivadas parciales existen y son continuas en alguna región del dominio de f de x, y, ¿no? La función así definida, pues tiene que ser continua dentro de alguna región donde esto se esté cumpliendo, ¿no?
continuidad no implica diferenciabilidad, muchachos, ¿no? Sin embargo, diferenciabilidad implica necesariamente continuidad, ¿no? Ahora, cuando algo es C1, debe leerse de la siguiente manera, ¿no? Diferenciable de clase C1. Porque a fin de cuentas lo que estamos clasificando son funciones diferenciables, ¿no? Entonces, si le decimos C1, lo que queremos decir es diferenciable de clase C1. Y así rápido entonces, ¿qué es una función diferenciable de clase C1? Mira, aquella que es continua y que sus primeras derivadas son continuas. Así de simple. Ya iniciaron la grabación. Perfecto, ¿no? Bueno, pues así mismo, se dice que una función f de xy es diferenciable de clase C2. Le voy a poner es de clase C2. Entiéndase, de clase C2 es diferenciable de clase C2. Oh, come on. Si las derivadas parciales, estas de aquí, vamos a ver. La parcial de f con respecto de x. Punto y coma. La parcial de f con respecto de y. La segunda derivada parcial de f con respecto de x. La segunda derivada parcial de f con respecto de y. La segunda derivada parcial de f con respecto de x con respecto de y. La segunda derivada de f con respecto de y con respecto de x, ¿sí? Existen y son continuas. Entonces vamos a decir que una función f de x y es de clase S2, diferenciable de clase S2, si esas derivadas parciales existen y son continuas. Así es como las estamos clasificando. La función, si es de clase C1, es continua. Entonces, si es de clase C2, también tiene que ser continua, porque si se fijan, aquí ya existen estas. Entonces, esto ya va a asegurar la continuidad de todas las C2. De hecho, si algo ya es C1, ya asegura continuidad. Entonces, la continuidad de la C2 ya está asegurada, ¿no? Noten que una función de clase C2 es función de clase C1, pero una función de clase C2 no es función de clase C2. De hecho, una función de clase C3, en el que existirían las terceras derivadas parciales si fueran continuas, sería de clase C2 y también sería de clase C1. ¿Se entiende eso? ¿Puede Ok, repetir otra vez, profe? Porfa. sí, es que mira, aquí ya estamos diciendo que al menos estas existen y son continuas. Y esto es lo que necesitábamos para que fueran C1, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok, entonces pues ahí está. Si son de clase C2, automáticamente son C1, pero al revés no.
Ahora, si fuesen de clase C3, automáticamente serían de clase C2 y de clase C1, diferenciables de clase C2 y C1. Y así todo el rato, conforme vas subiendo en la clase de diferenciación o de diferenciabilidad, vas cubriendo las clases anteriores. Pues por así decirlo, un hecho de continuidad, ¿no? No, es un hecho de diferenciabilidad. Es eso, de hecho, lo que trato de enseñarles. Es diferenciabilidad, ¿no? Entonces, aquí podremos decir algo más, ¿no? Si se verifica la igualdad, la segunda de f con respecto de x, con respecto de y, igual a la segunda de f con respecto de y, con respecto de x, entonces automáticamente las funciones son de clase C2. Ahora, recuerden, le estoy poniendo clase C2. ¿Qué es lo que quiere decir? Es diferenciable de clase C2. De fondo, eso es lo que estamos queriendo ejemplificar. Un segundo, muchachos. Perdón, volví. Eso es así es. Así se define entonces la clasificación de funciones, ¿no? Y más nada con esto, ¿no? Lo dejamos ahí. Bueno. Entonces, sigue función implícita, ¿no? También llamado derivación implícita. Ok, para la derivación implícita hay que tener en cuenta las derivadas parciales, ¿no? Entonces vamos a asumir que en derivación implícita vamos a tener funciones de clase C2. Ya sabemos lo que eso significa. De hecho, de aquí en adelante, para el resto del curso, asumiremos que nuestras funciones van a ser C2, a menos que se diga lo contrario, o se hagan preguntas específicas sobre lo que clasifica a una función como diferenciable de clase C2. Entonces, miren, consideren esta función. F que depende de X y Y, algo sencillo, algo que nos permita derivar, ¿no? X al cuadrado por Y menos 2x por y al cuadrado, por ejemplo. Tienen esta función aquí. Ok. Pues ahí tienen esa función. La cuestión es que no sabemos cómo depende y de x, no lo sabemos, o incluso no sabemos cómo depende x de y.
Esto podría ocurrir. Y si llegase a ocurrir, habría que ver cómo sacar las derivadas correspondientes de esta función. Ahora, es posible que esta función quede igualada a algún término constante, en cuyo caso habría que pensar si los términos constantes se pueden sacar directamente, ¿no? Entonces, vamos a asumir eso, ¿no? Sin términos constantes directos, vamos a asumir lo siguiente. Pensemos que ahí donde veamos y, en realidad y depende de x de alguna manera. No pierdan de vista esta parte. Si ven y, piensen que depende de alguna manera de x, ¿no? Entonces vamos a proceder. Lo primero que voy a pedirles es esto. Denme la derivada parcial de f con respecto de x. Les escucho. Es 2x por x o no. Menos 2. Y depende de x. Ah, perdón. Denme esa derivada parcial, por favor. Venga, muchachos, es una derivada de producto, por favor. Jóvenes, es extremadamente simple lo que les estoy preguntando. Contéstenme, por favor. ¿Cómo es esa derivada? 2xy menos 2y. No, no puede ser. Y depende de x. Ok. ¿Cómo derivan con respecto de x a una función que depende de x multiplicada por otra función que depende de x? ¿Cómo se hace esto? Díctenme. U por la derivada de b. U por la derivada de b con respecto de x. Ajá. Ajá, más v por la derivada de u con respecto a x. Primero por derivada del segundo, más el segundo por la derivada. ¿Es la derivada de u? ¿Estamos? Ok. Muy bien. Se entiende. Excelente. Ahora. Denme la derivada parcial de eso que está allí, sabiendo que y depende de x.
Muchachos, Sería X. mm, X. por la derivada de X, Y. ¿Así? No, D con respecto a DX. ¿Así? Ajá, por Y. Ujú. Más. ¿Y qué pasó con este? Este está elevado al cuadrado. Ah, perdón, sí, cierto. Entonces, pues, sí, cierto. Pendejo. Y es que lo que me apura, Obed, es que, bueno, solo tú me estás contestando y aquí tengo un grupo de casi 40 personas. No puede ser que no me contesten lo elemental. Jóvenes, fuera de Obed, por última vez, les suplico que me contesten esa derivada. ¿Cómo es esa derivada parcial, muchachos? Sabiendo que y depende de x. Se lo suplico, por favor, contéstenme. A ver, muchachos, necesito verlos. Por favor, prendan las cámaras. En menos de 2 minutos quiero todas las cámaras prendidas. ¿Qué tal, Obed? Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emma? Hola, Efraín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Sergio, Aguante, hola. profe, tengo que conectar mi celular. Sí, sí, toma tu tiempo. Otoniel, ¿qué tal? Ah, eres Otniel, sí, es cierto. Brandon, ¿cómo estás, Brandon? Sí. Me cambio la vista. Jesús Uriel Moncada, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, profe? Yara Pamela, Luis Antonio Liñán, ¿cómo estás, Liñán? Me acuerdo del doctor Liñán de ahí de la facultad cuando leo tu nombre, viejo. Emily, ¿cómo estás, Emily? Miguel Osvaldo Covarrubias, Daniel Castor Villalobos, Roberto Daniel Rodríguez, ¿qué tal, muchachos? Gracias por conectarse. Humberto Cruz Reina, ¿cómo estás, Humberto? ¿Qué onda, profe? Bien, expusiste bien, expusiste bien. Carlos Alberto Flores Hiller, ¿cómo estás, viejo? Tenía mucho que no te veía. ¿Cómo está, profe? Bien, bien, bien. Ok, bueno, esto ya es un alivio porque así desconectados de las cámaras, no tengo yo cámara aquí, lamento no proyectar mi imagen, pero desconectados así como estamos, la tendencia que tengo es sentir que pues, estoy yo solo con 2 o 3 estudiantes, ¿no? Por lo menos sé que están allí, lo cual es bastante bueno. Muchachos, les estoy preguntando algo extremadamente elemental. Es grave que a estas alturas no puedan responderme inmediatamente. Son temas de cálculo de una variable, en realidad, porque lo único que hemos hecho es pasar esto a derivadas parciales y ya saben cómo trabajar a la derivada parcial. Es posible, sin embargo, que les esté costando a Luis Antonio Liñán, creo que tienes abierto el micrófono. Gracias. Es posible que les esté costando comprender que si la derivada parcial es solo con respecto de funciones de x, pues no habría que derivar con respecto de y, ¿no?
Sin embargo, si se fijan en el streaming, ahí dice claramente que y depende de x. Me dice mucho que no me estén contestando esto. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir la derivación y me van diciendo si les hace sentido lo que estoy escribiendo. Apagan las cámaras. Vamos a concentrarnos en esto, muchachos. Vamos a ver. Esto sería lo mismo que derivar con respecto de x a esta función, a x al cuadrado por y, menos derivar con respecto de x a la función 2x por y al cuadrado. ¿Hasta aquí están o no de acuerdo? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Excelente. Simón. Me voy a dar mis pausas para darles chance de abrir el micrófono y escuchar que me respondan. Bueno. Ahora, aquí dice hay que derivar esto. Pregunto, ¿es solamente así? ¿Esto está bien? Sí. Ok. Falta algo. Aquí falta algo. Como se ha declarado más arriba, hay que pensar que ahí donde veamos y, se trata de una función que depende de x. Entonces, en este caso, hay que ser cuidadosos al momento de derivar. Yo más bien estoy viendo lo siguiente, miren. Yo estoy viendo esto. Voy a tener el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. ¿Qué me dicen? No, yo no entendí eso, profe. Ok. Acuérdense que y es función de x, y depende de x. Si y depende de x, esta derivada no va a ser 0. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Simón. ¿Sí? Entonces es como un producto de funciones. Tengo la función x al cuadrado y tengo la función y que depende de x. Así que la tengo que tratar como si fuese una función. Y derivada del producto, ¿no? Primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Ok, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí ven mi preocupación? ¿Sí ven por qué me preocupó bastante que no me contestaran esto? Es que no me pueden decir Sí, que es profe. algo que no les he enseñado, porque de hecho, derivar funciones de producto, yo no se los enseñé. Se los enseñaron allá en cálculo de una variable. Lo único que estamos haciendo es estructurarlo dentro del formalismo de las derivadas parciales, asumiendo, como he dicho, que y es una función que depende de x. Si esto se cumple, entonces no nos queda de otra más que decir, pues aquí hay un producto de funciones y lo voy a tratar como un producto de funciones en una derivada. ¿Sí lo ven todos? Sí, profe. Simón. Ok. Este 2 de aquí puede salir. Y adentro tendríamos el primero por la derivada del segundo. Ahorita vemos cómo tratar esta derivada, paso por paso, despacito y bien. Más el segundo por la derivada del primero, y la derivada de x con respecto de x va a ser 1. Hasta aquí, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Sí, ¿Ok? No es más que derivar.
Bien, pero no necesitamos la derivada parcial, muchachos. Necesitamos la derivada total. ¿Por qué razón? Porque y dijimos que solo dependía ¿de quién? De X. De X. De x. Y como solo X. depende de x, pues la derivada parcial no la necesito. Con la derivada total la voy a hacer. Yo esperaba que me contestaran esta parte. Esto es lo que yo se los iba a decir. Más 2 veces y, que depende de x, por x. Menos 2. Ok. Que multiplica a x. Bien, vamos a ver. Aquí quiero derivar con respecto de x a esta función. ¿Cómo? Se convierte en 0, profe. No, Bet, estás olvidando otra vez que y depende de x. Perdón. Sí. Disculpe, sí. ¿Sí? Quedaría ¿Cómo más, quedaría? Ujú. más YX. ¿Cómo derivas y al cuadrado? 2Y. 2Y. 12. ¿Así nomás? Sí. Sí. ¿Sí? ¿No habría que derivar a y con respecto de x? Simón. Ah, ok. ¿Sí? Pueden entender mi preocupación cuando les pregunté regla de la cadena de una variable y no me lo contestaban. Por aquí estaba, ¿no? Creo que lo borré. Pero sí se acuerdan de eso, ¿no? De Sí. regla de la cadena de una variable que les dije, oigan, estoy bien preocupado porque no me están contestando algo que deben saber desde hace un chingo, ¿no? Esta es la razón. Regla de la cadena hay que tenerlo en claro. Si como vemos y depende de x, bueno, voy a derivar su cuadrado a esos 2 veces y por la derivada de y con respecto de x. Regla de la cadena, muchachos. Más el cuadrado de y. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, profe, todo bien. Ok. Y hasta aquí, como ven. Sí, profe. Ujú. Sí. Ahora, vamos a pensar esto. La función fue definida de esta manera, ¿no? Pero hay un interesante. Vamos a asumir que f de x y fue construida de tal manera que es igual a 0 o es igual a una constante en el mejor de los casos. O sea, es tal que siempre da una constante. Alguien puede decir, oye, no es cierto, yo no veo que x al cuadrado por y menos 2x por y al cuadrado dé siempre una constante. Se puede hacer. Puedo restringir el dominio de tal manera que esta función dé siempre constantes. Y la constante más sencilla es que sea igual a 0, ¿no? Entonces vamos a pensarlo de esa manera, ¿no? Es decir, nos interesan los f's que dependen de x y y para los cuales
La función manda el 0. Las raíces de la función. Solo nos interesan esos casos. Y en ese caso, toda esta derivada va a dar 0. Ahora, pregunto esto. ¿Podremos factorizar donde aparecen las derivadas de y? Sí podemos, ¿no? Entonces, factorizando las derivadas de y con respecto de x, tendremos lo siguiente. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Y vamos a despejar para y. Perdón. Resolvemos. O bueno, despejamos. Pero no para y. Para la derivada de y con respecto de x. Entonces, a ver, ¿cómo queda el despeje? Díctenme. Les escucho, ¿cómo queda? 2y menos menos 2y cuadrado sobre. más. Yo veo que este cuate de aquí está sumando, pasa del otro lado, perdón, está restando, pasa del otro lado. Es menos 2y más 2y cuadrada Ujú. sobre x al cuadrado menos 4xy. Bueno, Ujú. Esto es a lo que quería llegar hoy. Esto ejemplifica el tema del día de hoy que se llama derivación implícita. Recuerden cómo empezó esto. Dijimos, bueno, vamos a pensar en esta función. Pero en vez de verla así como siempre las habíamos visto, dijimos, oye, vamos también a considerar que y dependa de x. La consecuencia es clara, al momento de tomar las derivadas, pues uno tiene realmente solo funciones de x, ¿no? Entiendan esto. X al cuadrado es una función de x y y es una función de x. En realidad solo estamos derivando funciones de x. Impusimos esta condición para poder hacer una simplificación algebraica, condición que en el tema este que estoy viendo, derivación implícita, siempre se va a asumir. Aún que parezca que es una condición hecha a mano, cualquier función f de x y que tú puedas definir, puedes preguntar por sus raíces, por dónde cruza el cero. El cero en el plano, por supuesto. Eso se puede hacer, ¿no? Luego, hacemos las derivadas Entonces, y lo profe, que... ¿Sí? disculpe por interrumpirlo, pero es que en esa parte sí no le entendí muy bien. ¿Aquí? Exactamente en eso. Sí, lo que estás preguntando es dónde x al cuadrado por y menos 2 por x por y al cuadrado es siempre igual a 0. Ok. Porque ¿El es, igual a ajá, 0 siempre va a ser igual a 0 o puede cambiar, depende cómo nos los den? puede ser igual a una constante. Ajá. O sea, el Y caso solamente. más general es este. Ajá, ok. Eso nos lo va a plantear usted. O sea, Sí. eso nos va a decir, o sea, va a Dentro decir, de derivación implícita. Si yo te pido que me des una derivación implícita, tú estás asumiendo esto. ok. Excelente, sí, ¿Sí? eso quería llegar. Ujú. Ahora, pues está bien. Ahí dices, ah, ya me pidieron derivación implícita. ¿Puedo asumir eso? Yo voy a decir sí, puedes. Bueno. Pero también hay que pensar en lo siguiente. Aun cuando
no puedas asumir esto, puedes hacer cambios de variable para que la función te responda de esta manera. Sobre todo si es diferenciable, ¿no? Y estamos asumiendo diferenciabilidad de clase C2. ¿Sale? Sí, profe. Ok, Ok. gracias. Entonces, fíjense que aquí estamos obteniendo la variación de y con respecto de x explícitamente. Si resolvemos esa ecuación diferencial, y por eso es que llevan un curso de ecuaciones diferenciales, podrán saber quién es y explícitamente. La derivación implícita tira paro porque reduce a ecuaciones diferenciales la función, ¿no? ¿Por qué se llama derivación implícita? Porque implícitamente la función y depende de x. Ojo, no le puede pasar nomás a y, puede pasar que x dependa de y también, en cuyo caso la derivación implícita te dirá cómo llevar a cabo el proceso. Ahora, lo tienen que hacer siempre de esta manera: derivar, reconocer cuando queden derivadas totales, hacer el álgebra y despejar la derivada total. Yo quisiera que sí, pero es mucha álgebra. Ya saben que a mí no me gusta mucho hacer el álgebra. Así que ahora voy a pedirles lo siguiente. Ojo, esto puede llegar a ser un poco confuso. Les suplico que no se confundan. Fíjense cómo lo voy a plantear. Lo pongo aquí aparte. Vamos a considerar otra vez a la misma función f que depende de x y y, definida como el cuadrado de x por y menos 2x por el cuadrado de y. Exactamente igual. Pero ahora ya no asumimos esto, ¿no? Vamos a negarlo, vamos a decir, no es cierto que y depende de x. No es que no sea cierto, no lo asumimos. Mejor lo escribimos así para no confundir. Sin asumir que y depende de x. Claramente ahí lo dice. ¿Ok? Bueno, entonces quiero que hagan lo siguiente. Ustedes lo hacen. Mm. Ujú, ujú. Ya me acordé. Eso, muchachos. Determinen la derivada parcial de f con respecto de y dividida entre la derivada parcial de f con respecto de x, sin asumir que y depende de x como le hicimos antes. ¿Se entiende? O sea, ahora sí van a poder derivar como querían derivar. Entonces, díctenme. ¿Qué queda arriba? Sería 2x. X cuadrada Perdón, sí. menos Ajá. 4XY. Menos x, sí. ¿Y abajo?
2x, y. Ujú. 2xy, ¿verdad? Sí. 2xy Ajá. Menos. 2y cuadrado. Es correcto. Ok, y pues habrá que preguntar cuál queremos, ¿no? ¿El signo lo quieren meter arriba o abajo? Abajo. Abajo. Entonces Arriba. tendríamos, es lo mismo, ¿eh? X al cuadrado. Vamos a ponerlo abajo. ¿Y a mis bolas? Ah, sí. Eso es poniéndolo abajo, ¿verdad? Pero lo podemos poner arriba, no hay bronca, ¿eh? No hay pedo, no es a huevo. Entonces, si lo ponemos arriba, quedaría como 4x por y menos x al cuadrado, ¿están de acuerdo? Y abajo 2xy menos 2y al cuadrado. Quiere decir que estas dos son equivalentes. En la de arriba se puso el signo arriba y en la de abajo se puso el signo abajo. ¿Sí fue así? Sí. No, al revés. Al revés, En la de perdón. arriba se puso el signo abajo. Sí, así es. Ujú. En esta se puso el signo abajo y en esta se puso el signo Arriba. arriba. Ok. Entonces, vamos a comparar con lo que nos salió. Ah, me salió volteado. Sí. Ah, pues porque me equivoqué de fórmula. Es al revés. Ok. Era arriba el de X, ¿no, profe? De X y abajo la de Y. Ajá. No me salió. Soy un fraude. Aquí abajo es con respecto de Y. Aquí arriba es con respecto de X. No se preocupe, profe. Todos nos equivocamos. Sí, no, y luego yo. ¿Cómo somos los estudiantes? Todos los estudiantes estamos bien pendejos. Bueno, como yo la cagué, esta vez yo lo voy a hacer. Con respecto de X me da 2X por Y menos 2Y al cuadrado. 2X, sí. Y abajo con respecto de Y me da X al cuadrado. Menos 4. Menos 4 por X sobre. Simón. Poniendo los signos negativos. A ver, hay que fijarnos cuál es el que necesitamos. Arriba. Si lo pongo arriba el signo, me queda 2y al cuadrado menos 2x por y. Y abajo x al cuadrado menos 4 por x por y. Y ahora sí es igual, ¿no?
Sí. Ujú. Y así nos evitamos el álgebra. Ok, Pero- profe, pero Sí, es más fácil. Ujú. usted se fijó en que iba arriba el signo porque ya lo habíamos hecho, pero ¿cómo no? O sea, ¿va a quedar igual si lo ponemos abajo entonces? Sí, brother. Ok, Lo puedes poner donde tú quieras. ok, Ya sí, sabes que te aprecio mucho, Beto. Pero mira, sí, profe. carnalito, si tú tienes A entre B con un signo allí, eso es lo mismo que menos A entre B, y eso es lo mismo que A entre menos B. Sí, Sí, es correcto. Simón, Simón. entonces, digo, yo estaba en cuarto semestre de la licenciatura y todavía tenía dudas en eso, así que comprendería que tuvieras esa duda tú también, ¿eh? No es fácil No, de es que recordar ya eso. ve que estamos viendo un poquito de todo y pues me revuelvo. No sé a veces si utilizar álgebra o ya el cálculo y pues así. Es mejor preguntar. Sí, siempre es mejor preguntar esto de acuerdo, Beto. Empezamos entonces asumiendo que Y dependía de X. Y esta formulación nos dice, si no asumes que Y depende de X, todavía te puedo decir cómo es la derivada de Y con respecto de X. Oigan, esperen, esto está cabrón. Esto está cabrón. Porque recuerden que en este lado del pizarrón, nosotros no asumimos esto, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? Y estamos obteniendo algo que es notable, si me lo permiten. Lo que estamos obteniendo es cómo varía Y con respecto de X. Y la fórmula nos lo dice. A pesar de que Y no depende de X explícitamente, la fórmula nos lo está diciendo. Nos dice, ¿quieres saber cómo varía Y con respecto de X? Sí, sí. Pues te basta con tomar la parcial de F con respecto de X, dividirla con la derivada parcial de F con respecto de Y sacarle un signo negativo. Y así vas a saber tú cómo varía la derivada de Y con respecto de X. Si resuelves esta ecuación diferencial, vas a saber cómo es la función Y que depende de X, sin siquiera haberlo asumido. Sin siquiera haberlo asumido. Que es que esto es fuerte, muchachos. ¿Saben cuál es la hipótesis básica que hay que tener en cuenta para poder hacer esto? Diferenciabilidad. Es gracias a que la función que encontramos era diferenciable y de hecho es diferenciable de clase C infinito. Entonces, al menos es de clase C2. La semana pasada estaba dando clase de matemáticas avanzadas y salió una serie de Fourier y unos términos yo había visto que se iban a eliminar. Los muchachos me preguntaron, profe, ¿usted vio antes de hacer los cálculos que esos términos iban a tomar esa forma? Y les dije, sí. Y se asombraron. Y les dije, pero no se asombren. Un buen carpintero sabe cuándo la madera trae muchos nudos o viene podrida. Un buen ingeniero en electrónica sabe cuándo un tablero de 24 ya no sirve y hay que cambiarlo. Un buen ingeniero mecánico sabe cuándo la transmisión de un sistema de grúas está a punto de reventar. Se llama ojo clínico, es el oficio. Cuando yo escribí esta función, yo sabía de esta función que era de clase C2, de hecho C infinito. Y como sé que C infinito, sin siquiera haber hecho ninguna otra cosa, yo estaba seguro que iba a cumplir con esto. No se asombren, ¿eh? Es el ojo clínico que yo tengo en matemáticas. Resulta entonces que muchas de las funciones que yo defino en cálculo, puedo trabajar con ellas mediante derivación implícita como ecuaciones diferenciales o como funciones independientes. Ahora, una cosa más,
recuerden que aquí yo estuve asumiendo que f de xy era igual a una constante. Fíjense que acá no. ¿Sí lo ven? Sí, Acuérdense que les dije, esto lo estoy asumiendo, pero aunque no fuera así, sé de una manera de lograr que esto ocurra. Sí, con la derivación implícita o el teorema de la función implícita. La potencia del teorema de la función implícita radica en eso. Te permite hacer cambios de variables para controlar a las funciones según restricciones que tú puedas imponer. Esto te sirve para ponerle restricciones a las funciones o para definir ecuaciones diferenciales si quieres buscar cómo depende una variable de la otra. Más aún, también podrían estar interesados, o bueno, yo estoy interesado que ustedes sepan esto, cómo derivar a x con respecto de y. Y asómbrense. O sea, esto es asumir ahora que x depende de y. Y la respuesta es asombrosa. Calculas la derivada parcial de f, pero con respecto de y la divides entre la derivada parcial de f, pero con respecto de x. Literalmente le das la vuelta. Esto es lo que garantiza que puedas trabajar con los diferenciales como si fuesen multiplicaciones y divisiones, siempre y cuando tus funciones sean C2. Ahora hay una clasificación de funciones que va más allá de C2, las llamadas funciones armónicas. Las funciones armónicas son funciones C infinito, infinitamente diferenciables y todas sus derivadas son continuas. La clase pasada les pedí de favor que hicieran esta tarea. Y ahora tengo un mejor argumento de por qué. Se los platicaba la clase anterior, ahí lo dice, C infinito. Si una función satisface a la ecuación de Laplace, es infinitamente diferenciable. No es la primera, ni la segunda, ni la 800ª derivada la que puedes sacar. Puedes sacar efectivamente infinitas derivadas. Así que el problema de la derivación está resuelto en todas las funciones que satisfacen a la ecuación de Laplace. Siempre y todo el tiempo. Las funciones que satisfacen a la ecuación de Laplace las van a tratar con respeto, jóvenes. Son algo serio. Son funciones que son infinitamente diferenciables. Vamos a ver qué tan bien anda mi ojo clínico. A ver si es cierto que en realidad esa función que yo puse era C infinito. Y yo solo la vi y dije, esta se me hace que es C infinito porque tiene una forma como de silla de montar. Yo recuerdo que es así. Pero ¿qué tal que estoy mintiendo y que no es C infinito? Por lo menos sí sé que es C2. Lo podemos checar con las derivadas cruzadas. Vamos a verlo. La función propuesta satisface a la ecuación de Laplace. Vamos a ver. No fuera a ser que su profesor se equivocara otra vez. Y después de todo esa función no fuera C infinito, ¿no? Apréndansela, x al cuadrado por y menos 2 veces x por y al cuadrado. Vamos a escribirla aquí. F que depende de x y y. ¿Cómo era? X al cuadrado por y Por y menos menos 2 veces 2x por y al cuadrado. x por y al cuadrado. Bueno, lo que tenemos que ver es si satisface a la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace dice que la segunda derivada de f con respecto de x más
La segunda derivada de f con respecto de y tiene que ser igual a 0. Entonces, vamos a empezar. Denme la primera derivada de f con respecto de x, muchachos. Los escucho. Dos xy menos 2y cuadrado. Ujú. Y ahora denme la segunda derivada de f con respecto de x. 2y Ujú. menos Nada más. nada más. Porque, sí, porque no estamos asumiendo que y depende de x. Ah, sí. Ahora necesito la primera derivada parcial de f, pero con respecto de y. Les escucho. X cuadrada Ujú. Menos 4xy cuadrado. Menos 4xy, ¿no? Yo creo que sí. Y ahora la segunda derivada de f, pero con respecto de y. Menos 4x. Sí. Uy, qué lástima. Fíjense que si la sumamos no van a dar 0. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, enfáticamente hay que escribir la función propuesta. No es C infinito. Armónica. Armónica es lo mismo que C infinito. Porque no satisface la ecuación de Laplace. Me equivoqué. Cuando la escribí, derivé en mi mente, pero seguramente mal, y me dio 0. Entonces derivé 2 veces y sumé y me dio 0 según yo. Dije, ah, ya chingué. Esta va a cumplir con el teorema de la función implícita, ¿no? Pues no. Pero, ojo, parece que tuve suerte, porque todo lo que necesito, yo sé que todo lo que necesito es que sea C2, o en el caso más jodido, que sea C1. Vamos a ver si es C2. Ya quedó claro, me equivoqué, ¿no? No era armónica. Perfecto. ¿Será C2? Vamos a verlo. ¿Cómo verificar rápido si una función es C2, muchachos? si son iguales las segundas derivadas cruzadas. Las segundas derivadas cruzadas tendrían que darnos lo mismo. Muy bien allí. ¿Los demás se acuerdan de eso? Vamos a Sí. empezar. Entonces, quiero la derivada con respecto de x. Otra vez, díganmela. ¿Qué es? 2x por y menos 2 por y al cuadrado, ¿no es cierto? Sí. Y ahora quiero la segunda derivada de f con respecto de x con respecto de y. Entonces es derivar con respecto de y. Derivar con respecto de y a mí me da 2x menos 4y. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Y Simón, ahora quiero la derivada de f, pero con respecto de y. A ver, díganme. X cuadrado. Ya. menos, Así era menos. menos 4 4x. XY. XY. X. Ujú. Y ahora quiero la segunda derivada de f con respecto de y después con respecto de x. O sea, ya derivamos con respecto de y, ahora sigue derivar con respecto de x. Deriven con respecto de x. 2x 2x menos Menos 4y. menos 4. Y ahí están. Por lo menos eran C2.
Por lo menos eran C2, ¿no? Yo de veras asumí que era Laplace, que era armónica. Me equivoqué, ¿no? Pero vamos a ver, Y hombre, con que tuve eso suerte. Ajá, también, también se concluye que es C1, ¿no, profe? Porque ya se sí, obtuvo C2. sí, a huevo. Si fue C2, es C1. No sabes si es C3, pero es C1. Y es C2, ¿no? Entonces, al ser C2, cumple con el teorema de la derivación implícita, ¿no? Entonces, esto está bien chingón, ahora sí lo puedo decir en todas sus letras. Fue una pena que me equivocara y no fuera C infinito, pero por lo menos es C2 y nuestras funciones casi todas van a ser C2. Entonces vamos a recapitular. O sea, esto quiere decir que yo puedo definir una función y con tal que asegure que es C2, puedo entonces encontrar ecuaciones diferenciales para ver cómo depende y de x o cómo depende x de y. Sí, puedes hacer eso, sin tener que asumir la derivación implícita de esta manera, sin tener que asumir que y depende de alguna manera de x y que tienes que imponer una condición de restricción sobre la función para poder hacer el álgebra y que puedas despejar. Fíjate que si no impones esta condición, pura madre que vas a poder despejar acá abajo. Bueno, todo este desmadre te lo puedes brincar simplemente usando esta formulación. Y ya está. Derivación implícita está dentro del tema de derivadas parciales, muchachos. Entonces, el avance ya es significativo. 12.3 está hecho, 12.4 está hecho, 12.5 está hecho, lo vimos la clase pasada. Y dentro de 12.5 se encuentra también la derivación implícita. De tal manera que 12.6 es algo que resolveremos y muy pronto. Es la próxima clase, ya estará hecho. ¿Cuándo les dije que íbamos a poner el examen? Creo que el 23 o algo así. Vamos con viento en popa para el examen. En términos de cubrir temas, vamos excelente. En términos de cubrir temas. Me sigue preocupando el detalle de que lo evidente no me lo contestan, pero puede ser por muchas razones. Tan simple como que a estas horas ya vienen completamente desinflados, ¿no? Empezando por ahí. Sí. Bien, muchachos, terminamos la clase del día de hoy. Recuperen el video, repásenlo. Y la próxima clase vamos a definir gradiente y derivada direccional, ya para entrarle de lleno a este asunto, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Muy Profe, bien. Ya está, ¿Sí? profe. ¿nos puede pasar el lienzo, porfa? Ah, sí. Sí. Sí tira paro, ¿verdad? Simón, es que ya lo veo en calidad chida y pues está mejor. Dice que uno de los servicios no funciona. Chale. F. Como quiera está el link, ¿no, profe? A Es ver, que abrí los dos últimos y no son. Es que creo que es como el tercero o cuarto. O sea, para atrás. Sí está. Es del 28 de octubre. mira, me dice que uno de los servicios de sincronización no funciona, ¿eh? Pero tengo a alguien hosteado. Ah, no tengo a nadie hosteado. Creo que ya jaló, espérame. No. Déjame lo cierro y lo vuelvo a abrir el whiteboard. F. Estoy checando si es el que dijo la fecha el compañero. A ver, parece que ahí quiere. CMB-OPG. General. Supuestamente ahí va. Ah, no pudimos publicar en Teams. No me deja publicar en Teams. Mira. ¿Tienes el link? Si lo manda directo, profe, así nomás. Mándalo al chat. A ver. Aquí ya te vi que entraste, Cristian.
Cristian, Simón, Obed, Cristina. entré al que compartió el compañero. Ah, pues el compañero nos acaba de tirar paro, ¿no? Es que yo veo la pantalla en blanco, no sé si ya esté. Es que creo que cuando entras se trata como que encargar. A ver. Bueno, igual ahorita lo saco, profe, no hay pex. Ok. Sí, pero yo los veo hosteados. Mira, tengo a Brandon, a ti, a Brianda, a Obed, a Cristina, a Osvaldo, a Daniel Castor, a Carlos Alberto, Roberto Daniel y a Jesús Uriel Moncada. Aquí los tengo hosteados. Hay merengues, ya va cargando. No veo las imágenes, pero todo chido. Bueno, muchachos, me retiro entonces. Nos vemos la próxima clase. Gracias, Hasta la profe. Buenas noches. Ya estás, Octavio. Cuídate. Nos vemos, profe. Buen Bye día. bye.